empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz. Amigos, una vez más, bienvenidos a su programa de Familias Contracorriente. La semana pasada tuvimos invitados a los esposos Casasola y pues hoy tenemos la bendición también esta semana de tenerlos nuevamente. Bienvenidos, esposos Casasola. Jane, Luis Pedro. Muchísimas gracias, Elvin. Nos sentimos ya como en casa. Ya saben que es su casa cuando ustedes quieran venir. Pues la semana pasada, mis hermanos, tocamos un tema muy importante que era Jesús, el centro de la familia, parte 1. Hoy estamos con Jesús, el centro de la familia, parte 2. Pero la semana pasada tocamos mucho el tema del matrimonio y todo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la semana pasada para en este programa vamos a tratar y nos vamos a centrar en la relación padres-hijos. Bueno, ¿te acordás? O para los que no nos han visto o los que nos vieron la semana pasada, pues hablamos primero sobre lo que era el núcleo familiar, que básicamente era la mamá, el papá y los hijos, ¿verdad? Que los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, era un núcleo, era una familia extendida. Y que de esa familia extendida nosotros habíamos aprendido valores, honestidad, puntualidad, perseverancia, todo lo que tiene que ver con nosotros. Y que tanto la familia de Jane le había enseñado una cosa a ella y la familia de uno le había enseñado otra. Y que los dos habíamos traído una maleta con cada cosa y de todas esas hacíamos una que debería ser con lo mejor que trajimos los dos para que nuestro núcleo familiar, ¿verdad?, aprendiera, porque nuestros hijos iban a llevar esa maleta con ellos, ¿verdad? Básicamente, sí, así fue. Habíamos visto eso. Hablamos también un poco que la primera relación en una familia es la que tienen los esposos, que los esposos habíamos tomado la decisión de amarnos y trabajamos en ese aspecto y hablamos un poquito, ¿verdad?, que tenemos que aprender a comunicarnos, a decir qué nos parece, qué no nos parece, a escuchar qué le parece y qué no le parece a nuestra esposa. Importante. Porque todo esto que manejamos dentro de la familia es el ejemplo que arrasa a nuestros hijos. O sea, que si usted le dice a su hijo, no fume con el cigarro en la mano, o le dice, no tome, sí, y termina todos los fines de semana con la cerveza, sí, ¿verdad? Entonces es bien difícil. Mientras que si ellos miran que mamá y papá se respetan, se aman, se colaboran, se platican, entonces ellos van a ir aprendiendo eso para su vida. Súper importante. Dentro de la relación familiar tenemos varios puntos que vamos a tocar, que está la educación de las virtudes, la educación en la fe, el sentido de pertenencia, la valoración, la capacidad y el propósito como tal. ¿Cómo podemos tocar estos puntos, Jane? Pues creo que son herramientas indispensables para que un niño, ya ahorita nos vamos a centrar en los hijos, sea una persona feliz. Hablábamos el programa pasado que el matrimonio necesita ser feliz. Bueno, también los hijos necesitan ser personas felices, porque el día de mañana, al fundar sus familias, serán personas felices y necesitan ser cubiertos, en primer lugar, de un amor sincero dentro de la familia. No es justo que un niño ande buscando, casi que implorando y suplicando amor en la calle. Lo necesita llevar desde su casa, de su hogar, de su padre y de su madre, viviendo ese amor sincero y llenando sus necesidades. Entonces podemos ver que también hay otras necesidades y características como las que tú nombrabas que son importantes para que un niño sea feliz. La primera, identidad. Vámonos a la identidad. Un niño necesita sentirse parte de una familia. Por ejemplo, nuestros hijos necesitan saber que son parte de la familia Casasola Mackey. Y como parte de la familia Casasola Mackey, harán ciertas cosas que son únicas e irrepetibles o que son particulares de nuestra familia.
Voy a ponerte un ejemplo que muchas personas pues tratan de evadir, especialmente en octubre, Halloween. Sí. He visto familias que confunden incluso a sus hijos porque son muy piadosas y el día de Halloween son los primeros que corren a comprarles pues bolsitas en forma de calabacita y los mandan en el condominio a pedir dulces y esto. El niño recibe una doble información. ¿Cuál sería la parte correcta de reforzamiento de identidad de este niño? Mami, yo quiero ir a pedir dulces como fulano, como sultano y como mengano. Mi amor, nosotros no hacemos eso. La familia Casasola Mackey no hace eso. ¿Por qué, mamá? Porque nosotros no creemos que esa fecha valga la pena celebrarse porque consideramos que es una fecha que no glorifica al Señor. Y le das la explicación del caso. El niño va aprendiendo. Entonces mi identidad me dice que yo pertenezco a esta familia y como perteneciente a esta familia no cometo esto y esta acción. Y no pertenezco al montón. Y no soy parte del montón. Un niño con identidad, esto es un buen punto. La identidad es válida reforzarla desde la primera etapa, los primeros 7 años de la vida, hasta incluso ya en la época adulta, cuando ya llega a preguntarte un consejo. Vale la pena siempre que un padre y una madre refuercen la identidad y que le hagan sentir que es perteneciente a, que él tiene un ser que vale. Y que lo hace sentirse parte de. Exacto. Lastimosamente, en nuestra sociedad ha marcado mucho el hecho de que cuando una persona respeta sus principios, respeta sus valores y dice no al montón, aunque a veces se pueda escuchar como, bueno, ¿y este qué se cree? Porque dice no, pero es que no es que realmente uno se esté creyendo algo, uno se sienta más que los demás, de ninguna manera. Yo creo que al final es de que uno está seguro de lo que está creyendo que es en Cristo Jesús. En nuestras bases bíblicas estamos creyendo en nuestra iglesia católica y sabemos que ciertas cosas que no se deben hacer, pero a veces pueden tachar incluso a nuestros hijos de, bueno, ¿y vos de qué te la llevas? ¿De qué te crees? Que no querés ser parte de este grupo, no querés ser parte de lo que estamos haciendo. Y eso es ser parte del montón. Si nosotros vemos los programas de televisión o las redes sociales, cómo tratan de involucrar hoy a los jóvenes, y lo que dijiste al principio, de ir a buscar amor en la calle, sobre todo en las niñas. Sí, sí. Y después podemos ver tantos embarazos que hay de adolescentes, incluso de niñas de 10, 12 años. Ya hay embarazos en niñas de 10 y 12 años por estar buscando amor en la calle que no encuentran en casa. Fíjate que este es un punto bien importante porque la semana pasada hablamos bastante de las relaciones entre la pareja, pero las relaciones con los hijos son importantes también, súper importantes. Súper. Y hay de 2 tipos de relaciones. La relación del padre con los hijos, ya sea hija o hijo, y la relación de la madre con los hijos. Fíjate que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que tengan confianza con nosotros. Habíamos hablado que nuestro mejor amigo o amiga era nuestra pareja, que debería de ser, eso habíamos hablado. Pero nuestros hijos, los primeros amigos que deberían de encontrar en el mundo son a sus papás. Que tengan la confianza de decirte, fíjate que pasó esto y esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que hagamos? Y entonces uno ya les va ayudando y les va dando herramientas. Y tenemos que tener tiempo. Nos pasa un poquito a los hombres. Bueno, también no a los hombres, a los que trabajamos, sea hombre y mujer, porque ahora en esta sociedad pues los dos trabajan y los dos llegan cansados. Así es. Con este tráfico que nos tenemos en Guatemala, que nos tardamos 2 horas en llegar a nuestras casas, vamos cansados cuando llegamos. Y llega tu hijo y te empieza a contar que es que la maestra, y vos dices, pucha, pero si eso es así como que... Pero tenés que tener el tiempo para escucharlos. Si te estás tan cansado, pedile a Dios que te dé fuerzas. Porque ya cuando vas a llegar a tu casa tenés que dejar, así de abrir la ventana de tu carro y tirando el trabajo, los problemas, a las personas que te vienen bocinando. Porque tenés que llegar tranquilo, porque hay una familia que te espera, que desea estar contigo, que desea hablar contigo. Y sobre todo unos hijos que necesitan reforzar su identidad en el hogar. No es deber del colegio, es deber de la familia. Y aquí yo creo que quiero rescatar una idea que tú, Selvin, dijiste muy interesante, la presión de grupo.
Aquí los jóvenes, un joven con una identidad formada cristianamente en su casa, como debe de ser, va a ser más difícil que caiga esta presión de grupo. Así Siempre es. está el riesgo, pero va a ser mucho más fácil para él aprender a decir no, porque eso no me identifica. Así es. Eso es importante, que los padres que queremos educar a los hijos en la fe y con los principios válidos cristianos, católicos, sepamos que nuestro hijo necesita esa reafirmación constante. Y el poder decir no, el enseñarle a nuestros hijos a decir no, a esa presión de grupo, pero eso va a ser solamente a través de la confianza que los hijos tengan hacia nosotros como padres. Y el importante, el mantener esa línea que es tan delgada entre los hijos y los papás, porque es cierto, ellos tienen que ser nuestros amigos, pero hay ciertas limitantes que debemos como padres mantener, porque yo tengo amigos que dicen, es que yo soy el mejor amigo de mi hijo y mi hijo es mi mejor amigo, pero realmente es algo muy delicado, porque es una línea muy delgada de cruzar, sobre todo cuando los patojos ya van siendo adolescentes un poco más grandes, y entonces dicen, no, si mi hijo se quiere echar cervezas, que se las eche conmigo aquí en la casa, para que no se las eche afuera. Ese es un grave error y sucede mucho a nivel de Latinoamérica. Y entonces yo creo que el caer en ese error, o el caer en que la hija le cuente intimidades a la mamá de situaciones que está pasando entre ellas, de amigas y cosas que hasta se hacen parte de bullying. Han habido casos donde las mamás han sido parte de bullying para las amigas de la hija. Y entonces hubo un caso en Estados Unidos y muy sonado, donde la mamá empezó a hacerle bullying a una amiga de la hija por medio de redes sociales, y la niña se terminó suicidando. Entonces las investigaciones llegaron a eso porque ella ya se sentía parte del grupo de amigas de su hija. Entonces eso es madurez, ¿no? No ubicarnos en la vida. Y aquí queremos nosotros pues decirles un consejito que creo que vale la pena que lo anoten. Señora, señor, su hijo y su hija tiene amigos por montón allá afuera. Va a conseguir amigos que van a estar en ciertas épocas de su vida. Pero padres solo van a conseguir uno que Dios le dio, que es usted, mamá, y usted, papá. Uno, un padre, una madre. No tiene más. Amigos podrá tener el resto de su vida. Padre solo lo tendrá usted. Madre solo lo tendrá usted. Yo creo que aquí vale la pena que entremos al segundo punto de estas características que pueden dotar a nuestros hijos de seguridad y felicidad. Ya reforzamos la identidad. Pasemos ahora a la valoración. Muy bien. Un ser humano que se siente en su justo valor es una persona feliz. Y aquí vamos a rescatar un poquito ese punto que tú estabas tocando, cuando los padres ya nos desubicamos. Ojo, usted tiene un valor como ser humano, pero su hijo también. Su hijo puede ser muy parecido a usted, pero su hijo no es usted. Ese es un buen punto. Su hijo no es usted. Usted tiene virtudes como persona, pero su hijo o su hija también. Cada uno somos individuos únicos e irrepetibles. No se vale que nuestro hijo o nuestra hija no entienda cuánto vale él como ser humano, porque se ve reflejado constantemente en los deseos del padre o de la madre. ¿A qué me refiero? A que muchas veces nosotros los padres, especialmente las madres, cometemos esos errores. Queremos vivir a través de nuestros hijos o de nuestras hijas. ¿Por qué? Porque vemos en ellos una segunda oportunidad de hacer las cosas bien y intentamos que ellos vivan nuestra vida. Y se nos olvida aquí que hay un plan y un propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos el nuestro, pero ellos tienen el de ellos. Es que yo cuando era joven quería ser bailarina, pero nunca tuve la capacidad. Ahora yo puedo brindarle eso a mi hija. Pero la niña quiere ser nadadora, no quiere ser bailarina. Y hay reality shows sobre eso. Hay un reality show de unas mamás que
que vienen y meten a las hijas a lo del baile y se pelean entre ellas como mamás y hacen que las hijas se peleen y hacen bullying, lo que les decía hace poco. Este tipo de reality shows que nos traen del norte realmente viene a envenenar mucho a nuestras culturas latinoamericanas, que todavía creo yo que mantenemos el ser conservadores, ¿verdad? El estar ahí, todavía hay ciertas cosas que logramos conservar, sobre todo los que estamos en este camino. Pero ese tipo de realities donde tú dices que la mamá quiere que la hija viva lo que ella no pudo vivir, o veo también papás que meten a sus hijos al karate y ellos quisieron ser cintas negras, tercer dan, y están los pobres patojos, y el patojo tal vez quería ser violinista, ¿verdad? Y está metido en el karate porque el papá sí lo es. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a irnos a un corte, mis amigos. Este tema está súper interesante. Estamos tratando esa relación entre padres e hijos, pero sobre todo que Jesús sea el centro de esa relación. Amigos, sigan con nosotros después de este corte. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe. Amigos, gracias por seguir con nosotros en este su programa de Familias Contracorriente. El tema que estamos tratando hoy es la segunda parte del de la semana pasada, Jesús el centro de la familia. Pero esta semana estamos tratando sobre el tema relación padres-hijos. Jane, estamos viendo lo de la valoración y lo de la identidad de los niños como tal con sus padres. Exactamente. Entonces, siguiendo un último punto de la valoración, valdría la pena rescatar la idea de que hoy en día, en esta sociedad que estamos viviendo globalizada, se nos manda un mensaje equivocado. Tu valía la da lo que tú tienes, el tener, cuando realmente tú vales por el ser, por lo que tú eres. Entonces, nuestros hijos absorben ese mal concepto del mundo y entonces se afanan y se angustian y corren hacia el papá, hacia la mamá, pero es que todos tienen los tenis de tal calidad y yo no, y tal vez el padre y la madre no están en la situación económica para proveer ciertas cosas. Entonces, si este niño aprende que el cargar un par de tenis por un cierto tiempo, eso no lo va a hacer mejor o peor persona, simplemente es un objeto. El objeto no tiene el valor que él tiene. Él le da el valor a las cosas porque él es un hijo de Dios. Y aquí caemos en el punto que Jesús vuelve a ser el centro de la familia. Un niño que no se siente validado por lo que es un niño que andará por siempre buscando validarse luego, ser el payaso del grupo para tener una valía, ser el que paga en el grupo los tragos, buscando cosas del mundo, va a ser el que luego en el trabajo quiere siempre una bonificación porque su valía es el que entre más tiene, cree que vale más y va a llegar a un punto en que nada va a ser lo suficiente para saciar y va a perder el rumbo y su familia entonces va a correr un riesgo. ¿Queremos eso realmente para nuestros hijos? Yo creo que no. Ese es un buen punto, Jen, y se da mucho en los colegios, eso de es que los demás tienen, entonces yo también tengo que tener, desde el par de tenis, ahora ya es el último celular. El enseñar que yo tengo el último celular de moda, lo último en tecnología, el decir, bueno, es que mis amigos se fueron de viaje a tal lugar y entonces yo también lo quiero hacer. Entonces hay papás que vienen y empiezan en esa situación de hasta endeudarse para que validen al hijo y que lo acepten en ese grupo de amigos y que él se sienta parte de, no por lo que es, sino por lo que tiene. Y qué triste, porque entonces, ¿qué estamos creando en nuestros hijos? ¿Qué estamos creando en estas generaciones que vienen? ¿Alguien que va a valer por lo que viste o calza? ¿O alguien que va a valer realmente por lo que es como persona? Es triste. Es triste. Fíjate que yo supe de un caso de un niño de otro país, esto fue en otro país, que este niño tenía mucha plata y le hicieron bullying porque salió el celular nuevo y él no tenía el nuevo, tenía el anterior. El papá le dijo, no, está bien, y te quedas con ese. Y resulta que en ese colegio estudiaban los hijos de los hijos de los trabajadores del Señor, de las empresas del Señor, los gerentes, digamos, los hijos tenían, era un buen colegio, y un primo, y le hicieron bullying que salió ahora con las redes, a nivel internacional, hicieron el bullying, y el niño empezó a sufrir.
y lo tuvieron que dar al psicólogo. El psicólogo trabajó e investigaron que todo venía por lo del celular. Y entonces, a veces, uno tiene que enseñar a los hijos... Imagínate. Que para comenzar, fíjate que ahorita están diciendo que los niños menores de 12 años no deberían de tener acceso a un celular, porque les está quitando muchas capacidades. Son los nuevos estudios. Son las nuevas cosas. Y hay cosas que a mí me dan risa. Yo no entendía por qué cuando mi hijo, le decía yo, iban en carro con sus amigos, decirle que o iban a algún lugar, me llamaban, papá, es que soy perdido y no sé qué. Si no tenían el Waze para llegar, no llegaban. Pero decía yo, Así y le pasa decía, con estas y le decía yo, generaciones. pero si vos vivís en la zona 10, mira, es en la tal avenida, queda tal cosa. No conozco, me dice, no conozco. Y entonces, pero ha salido un estudio que dice que el Waze te está quitando una capacidad. Nosotros tenemos una capacidad de ubicación como seres humanos. Cuando tú tenés la facilidad de la herramienta de un Waze, que no tenés que conocer los lugares, sino que simplemente apachas un botón y te dice por dónde llegar, el ser humano está perdiendo esa capacidad. Y todo este tipo de cosas nos quita la capacidad. O sea, ¿por qué hablo del Waze? Porque nos quita la capacidad de valorarnos a nosotros mismos. Y eso es con las generaciones millennial. Porque bueno, nosotros la generación X nos movíamos en bus, nos movíamos a pie, nos movíamos a jalón. Y realmente nos ubicamos porque a nosotros nos dicen, fíjate que es en la zona 1, es en la 12 Avenida y tercera calle esquina. Es un idioma claro y lo sabemos identificar y sabemos por dónde irnos. Pero vos le decís a un patojo millennial, tenés que llegar a la 12 Avenida, tercera calle esquina, como que le estás hablando en chino. Ajá, sí. ¿Verdad? Entonces, eso que vos decís, qué interesante realmente. Y yo pude presenciar a un bebé que iba, te estoy hablando, un bebé de 1 año y algo, y la mamá le tenía una tablet metida entre el cargador y ella, y el bebé iba así, jugando con una tablet. Un bebé que tal vez no podía ni siquiera diferenciar la O por lo redondo de lo pequeño que era, ¿verdad? Es triste porque ya estamos hablando, si te das cuenta, de otra característica que es la capacidad. A veces cuando nosotros queremos darle demasiado a nuestros hijos, lo que hacemos es atrofiar esas capacidades en desarrollo. Imagínate. Es mucho más fácil para la generación, por ejemplo, de los baby boomers poder entablar una conversación que los para... viejitos. Exactamente. Saludan el buenos días, buenas tardes, relaciones sociales que, por ejemplo, vemos los niños no nos vayamos tan atrás, de 15 años para acá. En la pérdida del saludo, no solamente no se refuerza en la casa, sino que no te saludan porque están. Sí. Y van caminando y se topan con la pared y siguen. Es Y impresionante. pasan enfrente de las personas y las personas, buenos días, y ellos no responden porque están en su mundo. Pierden esa capacidad de relaciones. De realidad. De tener una relación social con alguien, intrapersonal o relaciones sociales de todo tipo. Ya no hay incluso la capacidad de ir a acercarse a una patoja y Eso decirle... te iba a tocar. Los novios ya no. Antes la emoción de que sonara el teléfono en la casa, ¿verdad? Y si uno era el varón que llamaba, con la pena que no fuera a contestar el papá o la mamá, sino que contestara la patoja. O el hermano. O el hermano, el hermano, todavía, si le cae bien al hermano, ¿verdad? Y mira, esta fulana. Pero hoy eso ya no existe. No. Hoy es por esto. Entonces está el chat, ya no existe aquella emoción de aquella llamada, de oír la voz detrás del auricular. Ahora todo es a través de esto y se va perdiendo también la sensibilidad. Totalmente. Y aquí hablando de capacidades, este es un buen ejemplo. Conozco casos de varias personas que se han quejado precisamente de que su noviazgo, son personas jóvenes, han comenzado ya no por un acercamiento físico, sino que porque el joven le mandó un WhatsApp o le mandó un mensaje en el Facebook. Un Instagram o un Snapchat. Y ella, quisiera yo tener el contacto de ir a tomarme un café, platicar cara a cara, pero a él o a ella le da vergüenza porque están perdiendo esa capacidad de socializar, de relacionarse, que es propia del ser humano y es una parte de nuestra inteligencia. Pero si Luis Pedro, Jane, hoy las familias dentro de la casa
baja, ya está listo el almuerzo. Ay, sí. Fíjate que Es muy es cierto. increíble. Nosotros conocimos a una pareja de españoles y ellos nos decían como chiste, mira, es más fácil hablarle a mi esposa por el chat desde adentro de la casa de ellos y no tenían ni hijos, eran una Tal pareja vez muy uno en joven. el estudio, Ajá. otro en la Y el otro habitación, dice que era ¿verdad? más fácil hablarle por la red social que dar la vuelta y decirle, mira, no sé qué cosa. O sea, ese es perder capacidad. Y ahí, en las capacidades que pierden nuestros hijos, y ojo, que esto es bien importante, es que están a la merced de la delincuencia. Guatemala Así es uno es. de los países donde más caen niñas en esas redes, ¿verdad? Que las enamoran, les ponen la foto de un joven muy guapo, digamos, ¿verdad? Y cuando llegan a los lugares las secuestran, las violan y las matan. Así O es. sea, Guatemala tiene ese problema, porque no sabemos usar la tecnología como es. Está bien que se conozcan, pero hay que hablarles, hay que verlos, o sea, que sea por referencia, digamos. Yo me acuerdo que nosotros, en el tiempo de nosotros, Sí. si nosotros queríamos conocer, digamos, yo quería conocer a Jane, tenía que conocer a alguien, digamos, A una para conocer amiga, a una Jane, amiga. una amiga de Jane me la presentó, ¿me entendés? O sea, había como una escala que te da referencia a quién era, por lo menos. Exactamente. Y ella decía, ¿y dónde lo conoces? Sabes que él es fulano de tal. Entonces, ahí comenzás a ver si te agrada o no. Pero tenés esa relación que hoy nuestros hijos perdieron esa capacidad y que nosotros, como padres, tenemos que hablar con ellos de eso, pero también que miren con nosotros, porque también los papás a veces caemos que todo es WhatsApp. Nosotros, los Sí. viejitos, digo yo, Sí. usamos mucho WhatsApp. ¿Verdad? Más que el Exactamente. Facebook y otros tipos de herramientas. Por lo menos yo casi no uso el Facebook, yo uso WhatsApp porque es por lo menos manejo con quién estoy hablando. Exacto. Pero, digamos, si yo voy a hablar con mis hijos, yo casi no hablo con ellos por WhatsApp, ¿verdad? Yo regularmente los llamo, yo soy mucho de hablar con la gente Yo también. porque yo creo Prefiero la que llamada. uno cuando habla con una persona consigue el sí o el no, o el compromiso de la persona. La con lo que te- calidez de la voz, ¿verdad? esa capacidad de contacto humano, ¿verdad, mi amor? Y aparte de saber también si la persona está, en qué tono está hablando. Exactamente, Totalmente. eso a ese punto, o sea, para saber sus sentimientos. Tal vez vos le querés decir una cosa y está llorando. Entonces, mira, no, ¿qué te pasó? Y te vas, ¿verdad? O a veces te mandan un mensaje y si tú estás molesto, crees que el tono que te están escribiendo es en tono de molestia y la otra persona simplemente te hizo una pregunta, pero como uno está en un sentimiento de molestia, uno dice, pero ¿por qué me está hablando así? Pero es que no puedes expresar un sentimiento por medio de un WhatsApp. se puede. Claro, están los emojis que si estás contento, estás triste, estás No es lo enojado, mismo, pero sí. no va a ser lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando se pierde la identidad y la valoración dentro del hogar? Y a través de perder esa identidad, esa valoración como tal, las niñas empiezan a buscar esa valoración en la calle. Ahí tocas un punto muy delicado. Ahí estamos hablando ya que esta persona no se le reafirmó su identidad, no se le reafirmaron sus valores, su ser y tampoco se le desarrollaron capacidades para ella poderse defender en la vida. Este es un punto muy importante, no solamente para las niñas, sino que para los niños también. Ahora la sociedad está muy agresiva en lo que es la competitividad, y si tú no le enseñas a tus hijos a que también la vida consiste en saberte proteger, saberte cuidar, saberte respetar, pero también que dentro de toda esta gama van a pasar momentos de fracaso, entonces el niño va a sufrir. Cuando nosotros no desarrollamos las capacidades de nuestros hijos, como la capacidad de estar alerta, la capacidad de poder retirarse de una situación, analizarla y después tomar una decisión, la capacidad del análisis, la capacidad de, por ejemplo, desarrollar virtudes como la perseverancia, la laboriosidad. Obviamente estamos lanzando a ese niño a que se lo coman los lobos. Miren, el mundo es realmente cruel con los niños que no están realmente capacitados, que creen que se lo merecen todo por ser ellos. Estos niños sufren. Miren, padres, no cometan ese error. Los niños sufren al ver que papá y mamá ya en su etapa de adulto no está para solucionarle todos sus problemas, que son ellos los que tienen que ir a la vida y que su jefe no le va a dar un premio por cada acierto que haga, simplemente va a cumplir con su obligación. Con su obligación como tal. Exactamente. Y es donde podemos ver tanto caso de suicidios que hay hoy por hoy, ¿verdad? Y sobre todo podemos ver
cómo han habido niños que se han estado, y niñas que se han estado suicidando por situaciones de la falta de aceptación y la falta de herramientas. Pero vamos a ver este tema tan delicado sobre cómo tanto niño y niña se han quitado la vida por el no sentirse aceptados. Pero vamos después de este corte. Amigos, sigan con nosotros en este interesante tema. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe, para caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe. Amigos, gracias por seguir con nosotros en este interesante tema. Jesús es el centro de la familia, y estábamos tocando todos los puntos que estamos tocando sobre lo que debemos de tener para tener una relación familiar. Y el último punto es el propósito como tal. ¿Cuál debe ser ese propósito? Es impresionante que este punto viene a enlazar todos los demás, las demás características para que un niño sea feliz. Tú como padre y como madre tienes el deber de enseñarle a tu hijo que tiene un propósito en la vida, para que no se vuelva de esos seres humanos que no saben para qué vinieron al mundo. Es triste encontrar personas que viven con el desencanto de la vida, que todo les aburre, que necesitan estar experimentando cosas nuevas, y ahí es donde caemos en vicios, adicciones o incluso hasta situaciones de alto riesgo por querer sentir que estamos vivos. El propósito en la vida de un niño es importante porque eso lo hace saber quién es él, para qué vino al mundo y a dónde va. Okay. El propósito realmente, señores y señoras, es saber que tu hijo, tu hija va a llegar donde Dios algún día, que él es hijo de Dios, que tiene un propósito aquí en esta tierra, que lo tiene que cumplir. Para eso se le dotó de capacidades, valores, virtudes, y de acuerdo a eso y sirviendo a los demás va a lograr ser feliz. Tiene un propósito y ese propósito lo va a llevar a Dios. Como hablábamos, Jesús en el centro. Si sacamos a Jesús de la ecuación familiar, el propósito de la vida se pierde. Y entonces aquí viene lo que tú tocabas en el segmento anterior, el sufrimiento de aquellos niños, adolescentes, incluso jóvenes que piensan en el suicidio constantemente, porque no han visto un propósito en su vida. Y ojo padre, ojo madre, cuando usted se enoja, no regañe sacando en cara, ¿para qué te traje al mundo? ¿Por qué naciste? Eso no se dice. Nosotros a nuestros hijos los tenemos que bendecir con nuestra boca, porque ellos tienen que sentir que su propósito también es un propósito de amor. Claro. Fíjate que te queríamos compartir un caso que conocemos de una niña que ya ha intentado suicidarse 2 veces porque en un momento de calor con su mamá le dijo, no sé por qué naciste, no sé por qué estás aquí en este mundo, hubiera sido mejor que no hubieras nacido. Eso marcó tanto a esta niña que ha intentado 2 veces quitarse la vida. Y una niña, imagínate qué delicado cuando una niña debe estar pensando realmente en los amigos, estar contenta, tener esa felicidad. Así es. Pero hoy por hoy nuestra sociedad está tan golpeada que ya esa niñez se va perdiendo antes de la edad que tiene que irse perdiendo, porque al final pasas todas las etapas, ¿no? De niño, adolescente, adolescente a joven, joven adulto, etcétera. Pero realmente esas etapas de niñez, hay niños que pierden ya eso tan lindo mucho antes de tiempo. Esa inocencia. La inocencia se pierde antes de tiempo. Hemos hablado de que hay muchas etapas en que la de nuestros hijos en las relaciones familiares. ¿Cuáles serían estas etapas? Mira, vamos a comenzar con la primera. La primera etapa se llama de rodillas. Muy bien. ¿Qué es esto de rodillas? Es, digamos, la relación de la madre con el hijo comienza en el vientre, ¿verdad? Desde la concepción, esa relación, las mamás sienten esa conexión. Uno puede ver a veces a las esposas hablándole a los hijos, o si no, a una hablándole, ¿verdad? Nosotros los hombres somos un poquito más lejos. Nace el niño y sigue la relación con la madre. El bebé realmente solo entiende del amor de la madre porque es por sentimiento, le da pecho, lo alimenta y todo. En esta etapa también es una etapa
donde solo es de ruidos, ¿verdad? Donde nosotros solo hacemos caritas y el niño solo expresa ruidos, ¿verdad? Si se siente mal llora, si se siente alegre se ríe, pero si realmente no tiene sentido por qué se está riendo, porque está llorando. O sea, él simplemente es de ruidos. Nosotros los hombres, en esta etapa de rodillas, tenemos contacto con los niños realmente hasta los 2 años. A los 2 años es cuando los niños empiezan a tener esa relación con los padres. Los papás son realmente los que le enseñan, el papá es el que le enseña a jugar al niño. No importa si es niña o niña. ¿Dónde está? Aquí está. Esa es la etapa de rodillas. Ruidos, ¿verdad? Monólogos, palabritas. El varón que tiende a ser más bullicioso que la mujer. ¿Dónde miramos nosotros en la Biblia esta etapa? Tenemos 2 citas que solo las vamos a comentar y que nuestros públicos no lo podría leer en su casa más tranquilo, que es Mateo 2:11 y Lucas 2 del 27 al 28. Muy bien. Que básicamente es cuando se acerca María y José de rodillas al niño. O sea, ¿por qué le dicen de rodillas? Porque uno se agacha hacia el niño, uno se tiene que agachar hasta abajo, ¿verdad? Te ponen de rodillas para levantar al niño. Es la época, nivel de él. Al nivel de él. Es la época donde llegan los Reyes Magos, le dan regalos, todo va de rodillas, ¿verdad? Esa es la primera etapa. La segunda etapa se llama, de la mano, que va de los 5 a los 12 años. Muy bien. Y aquí es donde nosotros los papás, como hombres, o sea, no jugamos un papel bien importante, porque nosotros somos el papá superhombre, ¿va? El superestrella, mi papá todo lo puede, todo el lo superhéroe. compone, ¿verdad? Todo lo hace el papá, ¿verdad? El niño, el papá es lo mejor y la mamá solo es la que impone regla, ¿verdad? O sea, y esa es la etapa donde vamos, se llaman de la mano porque tú llevas a tus hijos de la mano, lo que tú le estás enseñando. Ya hemos visto valores, propósitos y todo aquello que nosotros como familia, pero como pareja, le inculcamos a nuestros hijos como familia. Entonces, cada una de estas etapas, uno va reforzando esas diferentes. Aquí de la mano es donde bastante el ejemplo, ¿verdad? Donde el niño empieza a ver si el papá fuma, si el papá toma, si el papá le grita a la mamá. Cómo tú actúas, él echando ojo, porque se lo está quedando. Entonces, esto lo podemos ver nosotros en la Biblia, que esta etapa es donde también nosotros de un momento a otro tenemos que notar a nuestros hijos, ¿verdad? En esta etapa de los 5 a los 12 años. En esa etapa puede ser a los 11, puede ser a los 12, podría ser a los 10. Depende mucho con lo que tú decías, cómo va la actividad del niño o cómo es el niño o su medio ambiente. Pero ¿por qué soltar de la mano? Porque el soltar de la mano significa que él empieza a hallar su propio camino, donde dejamos de ser nosotros quien lo guía al camino a ser acompañantes en su camino. No significa que, 12 años, papito, y andaba si conseguís trabajo. No. Claro, estamos hablando de que yo lo llevaba de la mano y ahora lo suelto. Y él empieza su camino. Yo voy acompañándolo. Siempre me preocupo, lo busco. Y esto lo podemos ver en la Biblia, en Lucas 2, del 46 al 50, que es básicamente cuando Jesús se les pierde a María y a José, que van al templo y él tiene 12 años. Y ellos regresan y a los 3 días se dan cuenta que no estaba con ellos, ¿verdad? Porque la gente no entiende, pero en 3 días, ¿cómo no sabían? Porque los hombres y las mujeres caminaban separados. Entonces, José creía que Jesús iba con María y María creía que iba con José. Y eso no te tiene que pasar en tu caso. No vas a creer que tu hijo va guiado por tu esposa, ni que tu esposa vaya guiada, que crea que tú lo estás guiando. Básicamente, los dos tienen que estar pendientes de él, ¿verdad? De saber dónde está, con quién se junta, qué está haciendo y preocuparse de sus cosas. Ya no metes la mano, pero lo vas acompañando, ¿verdad? Esas son las 2 primeras etapas. Pues es hermoso ver cómo la primera etapa, ¿verdad? De rodillas nos exige sacrificio. El de la mano hasta que se suelta, y terminando este versículo bíblico que me encanta, se dan cuenta, reforzando lo que dice Luis Pedro, papá buscando igualmente a su hijo, pero mamá es la que viene y habla y dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Ahí el niño viene y refuerza su identidad y le dice, ¿no sabes que tenía que estar en las cosas de mi padre? Qué lindo. Esto es hermoso. Y él está reforzando como el mismo Hijo de Dios y su misión comenzaba. Exactamente. Entonces aquí, padre, madre, pregúntese usted también, ¿no será que tu hijo no es que no te quiera desobedecer o quiera ser rebelde, sino que está reforzando su identidad, suyo, para el propósito para el cual nació,
y quiere desarrollarlo, entonces volvernos esos acompañantes. Ahora pasemos a la tercera etapa. Que esta es la más difícil, el frente a frente, que se vive desde la adolescencia hasta el adulto joven. Claro. Y aquí podemos ver de que ninguno nos escapamos. El hijo necesita tener a alguien con quien aprender a dialogar, con quien aprender a negociar, con quien aprender a refutar. Y a veces eso genera conflicto. Así es. Pero qué mejor que lo aprenda contigo, papá, mamá. Tú que lo amas y que siempre lo vas a perdonar. Él sabe con quién hacerlo. Necesita aprender contigo porque sabe que contigo, padre, va a obtener el perdón. No seas de esos padres rígidos que digan, es que no lo perdono por esto, o sea, nosotros pasamos ya por esa experiencia. Tenemos que ser también un poco comprensivos y entender esa etapa del frente a frente. Y entender también qué significa el ser adolescente, ¿verdad? La palabra adolescente es adolece de conciencia, ¿verdad? Sí. Y saber que realmente Totalmente. Un patojo de 14, 15 años, realmente esa conciencia no la tiene bien desarrollada. Dice en los libros que la conciencia se desarrolla a partir de los 17 años y por eso es que la mayoría de edad, en la mayoría de países, es a los 18. Incluso sí. Estados Unidos es hasta los 21 años, pues la mayoría de edad como tal. Entonces debemos también nosotros comprender de que un patojo de 15, 14 años definitivamente no va a tener la conciencia ni la madurez de una toma de decisión que nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos, yo lo hubiera hecho así. Claro, pero le doblás la edad o le triplicás la edad a un patojo de 14 años. Entonces, debemos tratar de ponernos a ese nivel, ¿verdad? Cabal, y poder entender que en esta etapa nuestros hijos se vuelven ciegos, sordos y mudos. ¿A qué me refiero? Pobre, él no está viendo que dejó tirada la mochila en la puerta. ¿Por qué no lo pudo ver? El pobre no puede ver que dejó desordenada su cama y tampoco escucha cuando su mamá le dice recoge la mochila y haz tu cama. Y de repente es mudo porque la mamá le dice, ¿y cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Y todo está bien? Ajá. ¿Y vas hoy a hacer tareas? Ajá. Perdió de repente la capacidad de hablar, pero milagro, suceden los milagros, le vuelve la vista, deja de ser ciego, sordo y mudo y le devuelve la vista al ver su programa preferido de televisión o cuando sus amigos le empiezan a mandar mensajes de WhatsApp. Claro. Le vuelve otra vez el oído cuando de repente sonó el timbre del celular y era la muchacha que a él le gustaba o el muchacho que la está llamando que le gusta y recuperó, te cuento, la capacidad de hablar y le suelta 1000 palabras por minutos al amigo, a la amiga, se vuelve encantador porque precisamente no está hablando contigo. Claro. Entonces tenemos que entender que esa etapa es válida dentro pues de este frente a frente. Mucha paciencia. Y fíjate que hasta la Virgen María lo vivió en una etapa ya de adulto mayor con nuestro Señor Jesucristo. A veces las madres tenemos que dar ese empujón, o los padres, ¿verdad? En este mes, saber que también la figura paterna es necesario, conociendo a nuestros hijos, darles ese empujón para que sean plenos y felices. María lo vivió. ¿Dónde? En las bodas de Caná. Hijo, mira, no tienen vino. Y viene ese frente a frente. Mamá, ¿y a ti y a mí? ¿Qué? Y entonces la madre con aquella sabiduría le dice a los siervos, hagan lo que él les dice. Y ahí María nos da la orden y el mandato más hermoso que puede decir de su hijo. Hagan lo que él les diga, mírenlo a él, síganlo a él, porque él los va a llevar a la eternidad, a la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Hagan lo que él les diga. Esto es hermoso porque vino a raíz de un frente a frente con su madre. Y aquí podemos entender también, creo que es un punto muy importante, es el entender de que María como tal intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo, así como pudo interceder ante esos novios, ¿verdad? Que se quedaron sin vino a mitad de la fiesta y dice que fue el mejor vino.
el que se dio al final de la fiesta, y debe ser al revés, ¿verdad? Porque por lo general siempre se da primero el mejor vino y de último ya se da el más baratón, ¿verdad? Pero aquí fue lo contrario. Y entonces entender, y que también lo entiendan nuestros hermanos separados, porque yo creo que es algo muy importante, es de que entiendan de que nosotros realmente a María la vemos como nuestra madre intercesora ante nuestro hijo, ante su Hijo Jesucristo, que al final es Dios el que hace el milagro. Totalmente, ¿verdad? De acuerdo, y creo que aquí valdría la pena rescatar también la idea de que María no es aquella mujer inalcanzable, aquella semidiosa que jamás hizo nada en su vida porque los ángeles la servían. No, María fue una mujer que nos dio un ejemplo válido y por eso pudo conocer las capacidades y el propósito de su Hijo Jesucristo. Esa relación que tuvieron tan bella, ¿verdad? Así es, y eso nos lleva a la última etapa, mirar hacia arriba. Cuando nosotros miramos hacia arriba, no solamente nos estamos dando cuenta que nuestro hijo ya es más alto que nosotros, sino que nos estamos dando cuenta que su propósito también es trascendente en el mundo. María tuvo esa etapa, logró ver a los pies de la cruz para arriba, y ahí en ese momento fue cuando Jesús le dijo: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Así es una parte tan importante, y ese culmen como tal, como la labor de ella de madre, ¿verdad? De estar hasta el último momento con su hijo. Claro, después pues vino ese gran milagro que es el que está basado en nuestra fe de la resurrección, pero realmente esa relación que se tuvo de madre a hijo, sí, y en todas las etapas como tal, es algo que nosotros debemos aprender tanto de María como de José, para poder ser esos padres, ¿verdad? Que podamos mantener esa relación entre nuestros hijos y que al final sea Jesús el centro de la familia. No los hijos el centro de la familia, ni el esposo ni la esposa, sino que sea Jesús y que nosotros giremos alrededor de ese centro como tal. Sí, totalmente es que fíjate de acuerdo. que es importante, hablamos de 4 etapas, y en estas 4 etapas usted tiene que acompañar a su hijo, tiene que estar siempre con ellos. Que no le pase como aquel señor que cuando el hijo era chiquito no le podía hacer caso por el trabajo. Cuando el niño le decía, papá, vamos a jugar, le decía, estoy ocupado. Mañana el niño le prometía algo al niño, le decía, mira, hoy ya no se pudo, tal vez mañana, y siempre lo tuvo así. El niño crece y de repente él se da cuenta que en la vida él ya está viejo, ya el trabajo ya no es tan importante como creía, y entonces va y busca al hijo, y el hijo está ya grande y está con sus amigos, y le dice el papá, hijo, te invito a un café, y el hijo le contesta igual lo que él le decía, papá, ahorita no, mañana tal vez. Entonces, Qué duro. Es duro. Entonces, si usted quiere que sus hijos sean esos hombres y mujeres de éxito, dialoguen, acompáñenlos y siempre déles el ejemplo. Oren juntos, no lo olviden. La familia que ora unida permanece unida. Amigos, el tiempo se nos ha terminado. Esperamos que estos 2 programas hayan sido para ustedes de mucho beneficio, el poder mantener esta relación, primero como esposos, importante, el segundo como padres, hijos, y también esa relación entre hermanos, el mantener esa unión basada en Cristo Jesús, que es el centro. Esperamos que nos puedan seguir viendo a través de nuestro canal de YouTube, Familia Contracorrientes, y también los lunes estamos 10:15 de la noche y miércoles a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga. Aquí me equivoqué, aquí me tropecé, confieso que dudé cuando me vi caer, pero encontré la luz